Bueno, para ir a la palabra en esta mañana, el mensaje de hoy lo he titulado El que se baja pierde. El que se baja pierde. Ahora, sé que este es uno de los mensajes menos populares que se pueden predicar hoy en día y quizá en algunas partes no se predicará nunca porque de pronto baja la audiencia, la asistencia, pero Jesús lo puso como condición para seguirle. Estamos en una sociedad que se ha llamado la sociedad líquida o la modernidad líquida, lo han definido así, una sociedad que busca el placer instantáneo y la comodidad y el bienestar, más que cualquier cosa y a cualquier costo. La autocomplacencia, la autogratificación, son dos de los ídolos a los que le rendimos culto en nuestra sociedad. Pero Jesús nos presenta realmente un reto y un ideal superior a nosotros mismos, una forma de vivir que rompe con los moldes que nos quieren conectar o que nos quieren aprisionar en nuestro mundo moderno. Y leyendo el Evangelio de Marcos, que hemos estado en este Evangelio, en Marcos capítulo 8, 34 al 38, no podemos dejar pasar esto que Jesús dijo. Podemos leer allí, llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida, ojo con esto, por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovecha el hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿De dónde surge esta declaración? Los que hemos estado leyendo continuamente el Evangelio de Marcos, ¿de dónde surgió esto que Jesús habló de esta manera tan radical? Pues surge de lo que Pedro se atrevió a decirle cuando Jesús menciona por primera vez que va a padecer, que va a sufrir, que va a ir a la muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo reconviene. Pedro acaba de tener una revelación, ¿se acuerdan? Jesús cuando pregunta quién dice la gente que soy yo, y todos dan ciertos nombres, y él les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro recibe una revelación del Padre para decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente Jesús dice esto de su padecimiento, su muerte, su resurrección. Y es allí cuando Pedro lo toma, quizá porque se siente: wow, fui usado por Dios para la revelación, ahora tengo algo de autoridad, quizá, no sé, y lo reconviene. Ahora, el Evangelio de Mateo nos habla más que Marcos, que le dijo Pedro a Jesús, que dio como resultado el texto que hemos leído ahora: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y allí en Mateo capítulo 16, del versículo 22 al 23, ¿qué le dice Pedro a Jesús? ¿Cómo lo reconviene? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Es decir, autoprotégete, autocuídate, no permitas el sufrimiento, no permitas que nada de esto te acontezca. Ten compasión, compadécete de ti mismo, la autocompasión, la autoconmiseración, todo lo demás. Entonces Jesús se devolvió, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahora, esto de la cruz, esto de
poner la vida. Jesús nos dio el ejemplo, es nuestro modelo en todo. Por eso, si algo nos pide Él, es porque Él ya lo hizo primero. Si algo demanda, si algo exige como Señor, los que los siguen a Él es porque reconocen su señorío y aceptan sus condiciones. Hay muchos simpatizantes, hay muchos, sí, que por el beneficio y por las promesas y por lo que podemos recibir, están siguiendo. Pero cuando Él pone las condiciones, aún allá en Juan habló y dice que muchos discípulos lo dejaron desde entonces. Pero Jesús mismo pone el modelo y dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, 17 al 18. Juan 10, 17 al 18. Porque por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder y para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús mismo entregó su vida, puso su vida en sacrificio por todos nosotros. Él mismo. Él no pensó en sí mismo. Él no se consideró a sí mismo. Él no midió lo que le iba a costar, digamos, y entonces decir, no, yo me hago a un lado. Tuvo su lucha en el huerto del Getsemaní, cuando dijo, Señor, si fuera posible, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, Él es nuestro modelo en todo. Ahora, tenemos una causa superior a todas, la causa de Cristo. ¿Recuerdan cuando hice el énfasis? Si alguno, entonces, todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio. Aquí hay una causa superior a todas. Y en algún mensaje que di hace un tiempo, después de regresar de vacaciones y haber estado en este museo que hicieron en las Torres Gemelas, hay gente con causas inferiores y en muchos casos manipulados por hombres que han sacrificado sus vidas. Estos terroristas sabían 10 años atrás que estuvo en todos los preparativos que hicieron los que estrellaron los 4 aviones. Ellos sabían que iban a ofrendar, que iban a poner su vida por la causa de su religión y de su guerra islámica. Ahora, los primeros cristianos pusieron su vida en la causa de Jesús, por la causa del reino de Dios. Ellos la pusieron en las arenas de los circos romanos, pero nosotros hoy en día ponemos nuestra vida también y podemos estar perdiendo, y en el reino las cosas son como a la inversa. Jesús dijo, el que trate de salvar su vida la pierde, el que pierda su vida la ganará. Hoy en día nuestras decisiones, las que tomamos diariamente, están mostrando si yo quiero autogratificarme o quiero autosacrificarme. Porque eso fue lo que Jesús nos modeló, el sacrificio de sí mismo por la causa de la salvación de todos nosotros. Ahora, cuando tú no participas de manejos oscuros, de recursos públicos, si fueras un empleado público y no participas, allí puedes estar perdiendo para este mundo algunas cosas, pero en cuanto a Dios estás ganando. Cuando no aceptas la insinuación del diablo para darte placer sexual, autogratificación antes o fuera del matrimonio, pareciera que estuvieras perdiendo para el mundo, pero respecto de Dios estás ganando. Cuando le dices no a la amante secreta de muchos, llamada pornografía, pareciera que estuvieras perdiendo la autogratificación, el autodeleite, el placer.
pero realmente para Dios estás ganando, ganando aún para tu propia vida matrimonial, cuando te guardas, cuando pierdes. En los estándares de este mundo estás ganando respecto a Dios. En estos y otros casos más, te niegas a ti mismo a participar de lo inmoral, de lo indebido, para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque tienes una causa superior, que es la causa de Cristo. Leímos hace muy poquito en Marcos 10, 21 y 22 del joven rico. Este joven rico no aceptó la cruz que Jesús le ofreció y no lo siguió. ¿Por qué? Porque tenía en sus posesiones, tenía toda su autocomplacencia, su autogratificación, su seguridad, y no aceptó la cruz para seguirlo. Ahora, en tercer lugar, todo conflicto requiere un sacrificio para resolverse. Todo conflicto requiere un sacrificio para resolverse, para resolverlo. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a ofrecerte como parte de la solución? Hay conflictos en diferentes niveles. Ahora, esta imagen, para conocer las cabras monteses, la historia natural cuenta de estos animales que son de un carácter bastante fuerte y muy combativos. Realmente hay unos videos y se paran, casi que quedan perpendiculares para golpearse entre ellas. Ahora viven en lugares altos, riscos y demás. Y a menudo tienen que avanzar por senderos angostos y muy escarpados. ¿Qué hacen cuando dos de ellas se encuentran frente a frente en una senda que tiene a un lado una pared vertical y al otro un profundo abismo? Retroceder no pueden, tampoco pueden desviarse, porque el sendero es sumamente angosto. Ahora, si las dos insisten en ir, en avanzar, ambas van a caer en el precipicio. Entonces, ¿qué hacen? El instinto les ha enseñado a estos animalitos a echarse a tierra para que una de ellas pase sobre el cuerpo de la otra. Y así ambas prosiguen sin peligro su camino. Tal vez la pregunta es, ¿cuál de las dos toma la iniciativa de agacharse? Ahora, posiblemente la que está más fuerte. La que está más fuerte. Y en situaciones de conflicto, de pareja, laboral y demás, ¿qué espera Jesús que hagamos? ¿Qué espera el Señor que actuemos? ¿Cómo? El mensaje de hoy, no te baja. El que se baja pierde. ¿De dónde? ¿De dónde no nos debemos bajar? ¿De dónde no nos debemos bajar? No te bajes de la cruz. No te bajes de la cruz. Este es nuestro cuarto punto. No te bajes de la cruz. Pues a Jesús lo tentaron para que se bajara de la cruz y se salvara a él mismo. Lo que le dijo Pedro en su momento que vimos a Jesús con burlas y algunos en serio como los malhechores, los ladrones, a Jesús le dijeron esto: bájese de la cruz. Podemos leerlo y vamos en unos días a encontrarlo en Marcos 15, 31 al 32. Dice, de esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Fue tentado a bajarse de la cruz. Ahora, si somos genuinos seguidores de Jesús, también nosotros estamos crucificados. Nuestra vida es una vida crucificada.
y el que se baja pierde. En Gálatas 2:20, que lo citamos con alguna frecuencia, lo dice: cada uno de los que le siguen no puede seguirlo si no tomó su cruz. Y la cruz no era para llevarla en el cuello o llevarla en una imagen en el bolsillo. La cruz es señal de autosacrificio, de autonegación, señal de morir. Pero solamente si el grano de trigo muere, puede llevar mucho fruto. Ahora, ¿qué hacer para no bajarnos de la cruz? Esto ya lo hemos oído, ¿verdad? Ya hemos oído varias veces: me bajé de la cruz. Ya es un término que hemos casi que acuñado, ¿verdad? Cuando pelamos el cobre, cuando nos enojamos, cuando, bueno, reaccionamos mal. Y esta va a ser la pregunta del día. Pregunta del día, urna virtual, la pregunta del día. A ver, escuche y participe 30 segundos. La última vez que alguien lo ofendió, ¿qué fue lo primero que usted hizo? La última vez que alguien lo ofendió, usted, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Listos? ¿Quiénes pueden empezar a contestar? Contesten, por favor. No pongan muñequitos, sino contesten. Bueno, aquí están diciendo: permanecer en Cristo Jesús, guardé silencio. Qué buena respuesta. A ver, algo así como práctico: respirar hondo. Excelente, Karen. A ver, 2, 3 más rápidamente. Bendecirlo. Qué bueno, bendecirlo. Por último, me quedé callado. Ok, muy bien. Gracias por participar. Ok, bueno, no puedo leerlos todos porque vamos, pero gracias por participar. Me alegra mucho. Miremos esta escritura. Tal vez la hemos compartido ya varias veces. Primera carta de Pedro, capítulo 2, 21 al 23. Primera carta de Pedro 2, 21 al 23. ¿Qué hacer para no bajarse de la cruz? Porque el que se baja pierde. Y el que se duerma, lo mutilamos. Ok, primera de Pedro 2, 21 al 23 dice: pues para esto fuiste llamados, y está antecediendo para sufrir aún injustamente, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Si somos sus seguidores, pues debemos poner los pies donde Él los puso y representarlo bien, siendo imitador suyo. Dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Aquí están dos claves o tres en el versículo 23. ¿Qué hacer para no bajarse de la cruz? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Muy bien. Número 1, para no bajarse de la cruz y no perder. No responda mal. Ahí dice que él no respondía con maldición. No responda. Los abuelos decían que le respondió como con 2 piedras en la mano. No responda mal a esa persona, esposa, esposo, hijos, jefe, compañeros, pastor, hermanos, líderes. Bueno, Proverbios es muy conocido. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, como echarle gasolina al fuego. ¿Ya? Entonces, sí se puede responder, pero no responda mal. Una blanda respuesta quitará la ira. Y la palabra áspera
Al contrario, hace que el conflicto, recuerde que todo conflicto requiere un sacrificio para poderse solucionar. Ahora, puedes tener la razón, pero quizá no sea el momento, ¿sí? Para ganar una discusión a costa de la relación. Cuando pase como la efervescencia, cuando se bajen y se calmen los ánimos, entonces en un ambiente de paz podrás aclarar o solucionar lo que pasó. Entonces, sí se deben solucionar las cosas, pero hay un modo y un momento. Hay una forma y un momento para resolver los conflictos y no bajarse de la cruz. Por aquí alguien dijo que la última vez se bajó de la cruz. Alguien por ahí. Muy bien. Número 2, no amenace con vengarse. Porque dice que Jesús, cuando padecía, no amenazaba. Y normalmente la amenaza es igual a venganza. La amenaza es algo que voy a hacer. En Romanos, rápidamente, Romanos 12, 18, 19, dice: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Es mi responsabilidad, es la responsabilidad de cada uno de sus seguidores, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz, propiciar la paz. Bienaventurados los pacificadores, dijo Jesús en el Sermón del Monte, de ellos es el reino de Dios. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ha hecho carrera ese dicho: la venganza es dulce, pero el Señor me dijo: no, es amargura concentrada. La venganza no es dulce, es amargura concentrada. No se deje amargar. No le dé cabida al deseo de venganza. Número 3, responda con el espíritu contrario, que es el correcto. Responda o actúe con el espíritu contrario. Miremos ahí Romanos, esto está en los deberes cristianos, Romanos 12, versículo 20 y 21. Dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. La convicción del Espíritu Santo va a caer sobre ellos. Dice el versículo 21, el espíritu contrario, el espíritu correcto es: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal que tratan de hacer. Hemos comentado esto antes y no hay tiempo ya, pero los cristianos con esta forma de actuar en el primer siglo y el segundo siglo hasta el tercer siglo, los cristianos con esta manera de actuar transformaron el imperio más cruel, el imperio más duro, que fue el imperio romano. A sus enemigos los recogieron y cuidaron de ellos cuando vino plagas de viruela, y otros recogieron a los romanos, que los familiares romanos los tiraban a las calles. Ellos los recogieron y cuidaron de ellos, y algunos cristianos murieron en ese ejercicio de amor, porque ellos tenían esto muy claro: la manera de ser verdaderamente más que vencedores es vencer con el bien el mal. Y por último, involucre a Dios en la situación. Para no bajarse de la cruz, involucre a Dios. Porque leíamos de Jesús que él encomendaba su causa al que juzga justamente. Él encomendaba su causa a Dios. Y ahí leíamos ahora en Romanos 12, 19, cuando el Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré. Sabes que cuando no involucramos a Dios, nos atravesamos nosotros y no dejamos que Dios obre.
Mantenernos en la cruz cuando estamos en un conflicto interpersonal, familiar, laboral. Mantenernos en la cruz es la manera en que le damos lugar a que Dios actúe. Mantenernos en la cruz. Cuando nos bajamos de la cruz, perdemos la oportunidad de ver a Dios glorificarse. Porque el Señor no dejará que la injusticia prospere, no dejará que el mal gane. Solamente para terminar, la escritura que dice en Santiago 1, 19 y 20, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y les habla alguien que ayer se bajó de la cruz. Y hablé en tono maluco a mi esposa, que aún estaba con una dolencia en su pierna. Necesito primero que ustedes comerme esta medicina de involucrar a Dios, de no responder mal, de no amenazar con vengarme, de actuar con el espíritu contrario que es el correcto. Por eso, pedí perdón y me perdonaron. Vamos a pedirle al Señor que ministre nuestra vida. Vamos a pedirle al Señor y vamos a hacer una declaración. Todos los que son seguidores de Jesús, todos los seguidores de Jesús, digan conmigo, declaren esto. Soy un seguidor de Jesús. La cruz no es opcional para mí. Acepto estar crucificado juntamente contigo. Reconozco que necesito tu gracia y tu poder para negarme a mí mismo y no bajarme de la cruz. Escojo el autosacrificio y el autogobierno en lugar de la autocomplacencia y la autogratificación. Diga conmigo, yo renuncio a responder mal y amenazar con vengarme. Escojo responder con el espíritu contrario, que es el correcto. Porque quiero ser como tú. Amén y amén. Padre, en el nombre del Señor Jesús, esta declaración de todo nuestro corazón, el Espíritu Santo la tome para llenarnos de gracia y poder serte fieles en todo tiempo a esta causa mayor que requiere autosacrificio, a esta causa mayor que es Cristo, que es el avance del reino de Dios en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, con nuestros compañeros, que el reino de Dios pueda avanzar, que nosotros podamos mantenernos juntamente crucificados para verte actuar a ti, para verte hacer lo que solo tú puedes hacer. Que las ascuas de fuego empiecen a arder sobre las cabezas de aquellas personas que nos han intentado dañar, que han intentado hacernos mal. Que el Espíritu Santo ponga esos carbones encendidos y les traiga convicción para venir a conocer de ti. Señor, ayúdanos. Te pedimos tu ayuda en este tiempo. Pedimos tu gracia y tu favor.
en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, mis amados, que tengamos un día de independencia crucificados juntamente con Él. Lo cual asegura que lo que vivimos, lo vivimos en la fe suya. Ese es un secreto que está allí para los crucificados. Viven conforme a la fe de Jesús. ¿Te imaginas? La fe de Jesús puede operar en todo aquel que está juntamente con Él crucificado. La fe de Jesús, la que multiplicó los panes, los peces, la que hizo posible los milagros y las maravillas. Esa fe va a manifestarse en todo aquel que está juntamente con Él crucificado. Así que vamos a ver sus obras y sus maravillas.